Hola, soy Ilvania Alejo, estudiante de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en la Facultad de Arquitectura y Artes, y estaré hablando sobre el barroco. El barroco surge en el siglo XVII y principios del siglo XVIII en la Europa occidental, pero se extiende en las colonias europeas. Es considerada la época de la Contrarreforma, debido a los fuertes enfrentamientos entre la Iglesia Católica y los protestantes. El barroco trajo consigo lo que eran las fuertes imágenes como propaganda de la fe y también tenían una monarquía absoluta. En las expresiones eran totalmente dramáticas, así que contrastaban mucho con lo que era conocido como el Renacimiento. El barroco desempeñó principalmente la emoción frente a la razón y trajo consigo el ilusionismo y la teatralidad. Esto debido a que querían expresar fuertes emociones en todo lo que plasmaban. También fue la época en la que se desarrolló la ópera y la literatura también tuvo un gran papel en esta época. Hola, soy Eliezer Florian, estudiante de arquitectura en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas. También les hablaré sobre algunos aspectos del barroco. Hablaremos sobre algunas características generales del barroco. Entre ellas está la época de la Contrarreforma. Martín Lutero denunciaba ventas y financiamientos de obras religiosas. Entonces, la Reforma protestante catalogaron a los católicos como idólatras. En vez de que la Iglesia tome en cuenta las críticas de los protestantes, reforzó su posición. Como una mejor estrategia para hacer llegar la fe a la población, se valieron de la pintura, la escultura y la arquitectura. Estos fueron instrumentos de propaganda del catolicismo. Lograron difundir esta religión a través de la emoción, no solamente de la parte lógica. Otra de sus características son los cambios políticos, donde algunos países apoyaban a distintos grupos de protestantes y surgieron más como Martín Lutero. La pintura, la arquitectura y el arte sirvieron como elemento de poder para la monarquía absoluta. Entonces, monarquías como la española lograron extender sus manifestaciones barrocas a América, pero estas eran diferentes. Esta vez vamos a hablar sobre la arquitectura barroca. En comparación con el Renacimiento, el barroco integra elementos como paredes onduladas, formas distorsionadas, decoraciones sobrecargadas, entre otras. Ocurre un arte total en las ciudades, porque lo que eran los edificios aislados, como el palazzo en el Renacimiento, el barroco entonces crea una integración de estos, que incluso se nos hace difícil de reconocer los edificios aislados. También surgen formas abiertas en la arquitectura. Algunas de sus características más importantes eran su importancia del entorno, ya sean palacios abiertos en la ciudad o villas suburbanas abiertas a jardines. Otra característica son los edificios escenográficos, o sean palacios e iglesias, espacios urbanísticos de circulación, plantas de edificios complejas, paredes y cubiertas onduladas. Estas son cóncavas o convexas. También están las fachadas con componentes clásicos reelaborados, ya sean tímpanos superpuestos o partidos, cúpula polibuladas o órdenes salomónicos y gigantes, escaleras como espacios de representación dinámicas y monumentales. En el barroco, la importancia del urbanismo era esencial, ya que con esta se empezaron a diseñar avenidas, plazas y otros espacios urbanísticos. Estos se utilizaban para jerarquizar alguna edificación e incluso eran guías hacia algún destino en específico. La importancia del urbanismo barroco era tan esencial que logró que Roma pudiera crear espacios públicos para que sus visitantes se sientan cómodos y atraídos por las maravillosas edificaciones de la Gran Roma. Este aspecto aprovechaba transformar espacios en grandes plazas que lograban engrandecer la ciudad y lograba resaltar las grandiosas edificaciones de esta, logrando que los turistas se sintieran satisfechos de la arquitectura, urbanismo y arte del barroco.
En la pintura surgen dos tendencias compuestas por naturalismo y clasismo. La primera tuvo como máximo exponente a Caravaggio, un artista que, pese a su prematura muerte, dejó numerosas obras maestras, entre ellas el San Juan Bautista en 1602. El naturalismo era basado en la iluminación de la realidad natural, con cierto gusto por los claros oscuros. En cambio, el clasismo es igual de realista, pero con un toque más intelectual e idealizado. Posteriormente, en el llamado pleno barroco, la pintura evolucionó a un estilo más decorativo, con predominio en la pintura mural y cierta predilección por los efectos ópticos, las escenografías lujosas y exuberantes. La escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo y ornamental que la pintura y la arquitectura barroca, destacando el movimiento y la expresión, partiendo de una base naturalista pero deformada a capricho del artista. La evolución de la escultura no fue uniforme en todos los países, ya que en ámbitos como en España y Alemania, donde el arte gótico había tenido mucho asentamiento, especialmente en la imagen religiosa, aún pervivían ciertas formas estilísticas de la tradición local. Mientras que en países donde el Renacimiento había supuesto la implantación de las formas clásicas, como en Italia y Francia, la perduración de estas es más acentuada. Aparte de la temática religiosa, también se encontraban lo que eran las temáticas mitológicas. Estas tuvieron mucho auge en la escultura barroca. La música. ¿Recuerdan a aquellos protestantes que se alejan de las imágenes ya que para ellos le parecía signo de idolatría? Bueno, estos entonces migran a la música porque para ellos la música fue la principal manifestación de fe. Hubo un gran movimiento de la música en el centro y el norte de Europa. El famoso Antonio Vivaldi, el mismísimo que compuso la pieza llamada Las Cuatro Estaciones, tuvo presencia en este movimiento. Como podemos enterarnos, hubo un gran desarrollo en la música, más específico, en la música sacra. Entonces, en el aspecto del ilusionismo y teatro, buscaba representar esa relación, esa conexión que hay en la oración. Y Bernini no solo quiso representar esa relación espiritual, también física, en una figura. Entonces, una vez que sabemos esto, el concepto teatral buscaba representar a través de esculturas, momentos, pero estos aspectos no solamente se requerían de una simple escultura, estos aspectos llevaban como complemento la luz, la sombra, los textiles, diferentes materiales como el mármol y también la arquitectura, entre otros. A través de la arquitectura, Bernini creaba un espacio virtual que creaba una ilusión óptica que hacía que el elemento parezca tener más profundidad de lo que en realidad era. ¿Cómo creaba esta ilusión? Con alturas y distancias. Pero el ilusionismo y la teatralidad no solamente se reflejó en todo eso, también se reflejó a través de la pintura, de tal forma que introduce al espectador dentro de la obra. ¿Cómo hacía eso? Bueno, pintaban un cuadro en una escena donde habían personas pintando, pero lo estábamos viendo desde atrás, simulando que quien era su objetivo principal era el espectador. No era simplemente el dibujo. En este aspecto, crean técnicas buenísimas, como la profundidad a través de sombras, y eso crea ilusión, crea un espacio virtual. También, estos espacios no simplemente se dibujaban en cuadros, también se dibujaban en los techos, simulando un techo sin fin, un techo con profundidad, con espacios virtuales, que esto se lograba a través de la pintura barroca. Por último, en la literatura barroca, como en el resto de las artes,
se desarrolló bajo conceptos políticos y religiosos, con una visión pesimista de la vida que daban lugar a pensamientos de duda o desengaños. Su estilo era muy suntuoso y recargado, con un lenguaje muy adjetivo y alegórico, y un empleo frecuente de figuras retóricas. Los principales géneros que se desarrollaron fueron la novela utópica, la poesía bucólica. En la situación de crisis del barroco, cada autor decidió enfrentarse a esta etapa de forma distinta, teniendo así como el escapismo, la sátira y el estoicismo. En el escapismo, los autores pretendían llegar a poder alejarse y olvidar los problemas socioeconómicos. En la sátira están escritores como Quevedo, y el estoicismo es una crítica a la sociedad.